Si fueras el ingeniero encargado de diseñar las cajas de Amazon para que quepa la mayor cantidad de volumen de productos usando la menor cantidad de cartón posible, ¿qué es lo que harías? Si hay algo con lo que el humano está obsesionado desde que existe, es la optimización. Crea para optimizar y luego optimiza eso mismo que creó. Todo lo que vemos y usamos a diario fue creado para optimizar nuestras vidas. Por ejemplo, la cama optimiza nuestro sueño, la estufa optimiza nuestra cocina y la comida, al fin y al cabo, también está optimizada para alimentarnos y saber mejor. Y es que en cierto punto perdemos el punto de para qué realmente utilizamos la matemática. Las ecuaciones se vuelven vacías y las incógnitas sin significado alguno. Y es por eso que este tema, al menos para mí, es tan chimba, puesto que con él aplicamos ese conocimiento matemático que a veces es tan tedioso de aprender, pero tan elegante de aplicar. De mano de, y me paro de la silla figurativamente, Sir Isaac Newton. Y es que antes de él, de Newton, las matemáticas eran estáticas. La geometría y el álgebra de la época eran como fotografías. Servían obviamente perfecto para medir terrenos quietos, calcular áreas de triángulos o volúmenes de cajas fijas, pero el mundo real no es una foto. Es más como un video. El universo está en constante movimiento y alrededor de 1665 una gran peste azotó Londres. Y es por eso que la prestigiosa Universidad de Cambridge tuvo que cerrar. Adivinen quién asistía a ella. Newton, que era un estudiante de apenas 20 y tanticos años del Trinity College. Se fue a refugiar a la granja de su familia en Worcester. Allí, observando la naturaleza y el cielo, se dio cuenta de que necesitaba medir la tasa de cambio de las cosas. Newton entendió que no bastaba con promedios. Inventó la derivada para poder pausar el universo en un instante y preguntar, bien, en este preciso milisegundo, ¿qué tan rápido está cambiando esto? O sea, que literalmente el parcero creó la física mecánica como la conocemos hoy en día y luego dijo, venga, la matemática ahora no me sirve para lo que yo quiero, entonces creemos más. Ahora bien, estamos aquí para resolver, no para hablar. Siendo así, comencemos con el primer ejercicio a realizar. Entonces, para ejemplificar, tenemos este primer ejercicio que nos dice que un cilindro circular recto con radio de la base R y altura H está inscrito en una esfera de radio 4 y nos pide hallar los incisos A, B y C, que son básicamente los siguientes. El primero, A. Exprese la altura H del cilindro como función de R. B. Exprese el área de la superficie lateral del cilindro como función de R. C. Exprese el volumen del cilindro como función de R. Y D. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto de máximo volumen que se puede inscribir en esta esfera de radio 4. Siendo así, realmente no se me preocupen, no es tan complicado. Realmente los incisos A, B y C son básicamente pasos que nos van a ir guiando hasta la solución final del paso último, que sería la opción número D. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá y analizan un poquito, se van a dar cuenta de que esto es un clásico triángulo rectángulo, ¿cierto? Al cual podemos aplicar una fórmula que ya nos tenemos aprendida de memoria. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que h al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar cada uno de estos valores por sus valores en este triángulo. Básicamente la hipotenusa ya la tenemos, es el radio de la esfera, que serían 4 metros. Entonces perfecto, vamos a decir acá 4 al cuadrado. Esa sería nuestra hipotenusa. Ahora nuestro primer cateto ya lo tenemos acá, es nuestro radio. Perfecto, entonces decimos que el radio al cuadrado es el segundo cateto, más. Ahora bien, nos falta este cateto de acá. Básicamente nos dice que el punto central, o sea la mitad de esa altura, es básicamente nuestra otra hipotenusa. Entonces obviamente nosotros necesitamos la altura, pero dividida sobre 2 porque es la mitad. Ahora bien, lo que vamos a hacer es básicamente lo que nos pide el inciso A, que es expresar la altura de H. Ya la tenemos acá, pero como función de nuestro radio. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es dejar a la H sola en función de la R que ya la tenemos acá. Entonces vamos a hacer unos cuantos despejes. Vamos a decir entonces que h sobre 2 es igual a que vamos a restar r al cuadrado a ambos lados. Nos queda que h al cuadrado, esto al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado menos r al cuadrado. Perfecto, ya nos está quedando más o menos porque ahora ya la h está en función de r, pero vamos a seguir despejando para que esto nos quede más sencillo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es decir, bueno, h al cuadrado, le aplicamos acá al cuadrado, al 2 también le aplicamos el cuadrado, quedaría como 4. Vamos a multiplicar a 4 a ambos lados, se me cancela el 4 de acá y me queda la h sola. Y me quedaría que 4 multiplicado por 4 al cuadrado menos radio al cuadrado, a eso es igual a h al cuadrado. Como les digo, ya tenemos a h, pero necesitamos simplificarla aún más. Vamos a decir entonces que h es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4 al cuadrado menos r al cuadrado. Perfecto. Ahora acá hay un pequeño detalle.
Usualmente cuando despejamos una variable que nosotros no tenemos en cuenta, pues no sabemos realmente su valor, esta variable pues podría ser negativa. En este caso no puede ser negativa, es imposible que sea negativa. ¿Por qué? Porque es una medida. Recordemos que pues básicamente en la realidad estamos aplicando ahora sí las derivadas, estamos aplicando el conocimiento a la realidad y como ustedes comprenderán, no hay medida en el universo que sea negativa. Entonces por ende vamos a utilizar siempre, en el caso de estos despejes con medidas, vamos a utilizar siempre la versión positiva del despeje, como si estuviéramos presuponiendo que la variable que estamos despejando es siempre positiva, porque naturalmente es siempre positiva. Acá vamos a hacer un breve despeje. Como esto es una multiplicación dentro de una raíz, vamos a separar la raíz en ambos lados. La raíz de 4 es muy sencilla, es 2. Entonces sería 2 por la raíz de 4 al cuadrado menos r al cuadrado. Y esto es igual a h. Entonces, como pueden ver acá, queda resuelto ahora sí el inciso número A. Ya expresamos a h la altura en función de r. Perfecto. Ahora bien, vamos con el inciso B. Exprese el área de la superficie lateral del cilindro como función de r. Básicamente me están pidiendo que exprese toda esta superficie lateral, todo este borde de la lata, por decirlo así, ese borde del cilindro, como función del radio. Muy sencillo. Lo que vamos a necesitar pues es básicamente saber, por decirlo de alguna forma, a qué es igual toda esa superficie lateral. Y eso es muy simple, es el área, es el área de la superficie lateral del cilindro. Para esto vamos a hacer un proceso lógico muy simple. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Bueno, ustedes me dirán, bueno, serio, fácil, es 2pi por r. Ese es el perímetro de un círculo, listo, perfecto, sí. Ahora lo que vamos a hacer es, por decirlo así, colocarlo uno sobre otro las veces que sea la altura, o sea, extenderlo por la altura. Y eso es muy simple, simplemente multiplicamos por h. Ahora, esto es igual a esa área del cilindro. ¿Qué es lo que pasa? Que nos están pidiendo que expresemos eso como función de r. O sea, que todo está en función de r. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una h, también tenemos una r, tenemos dos incógnitas, solo queremos tener una y nos están diciendo que esa una tiene que ser r. Muy sencillo, vamos a reemplazar. Ya sabemos cuál es técnicamente el valor de h, sabemos que h es igual a 2 por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos r al cuadrado. Siendo así, pues simplemente reemplacemos y nos va a quedar todo en el mismo término. Entonces vamos a decir que área al cuadrado es igual a 2 por pi por r, y h pues simplemente lo reemplazamos, vamos a decir que es 2 por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16 menos r al cuadrado. Muy simple. Ahora, como es una multiplicación, pues simplemente vamos a multiplicar estos dos valores para ahorrarnos problemas. Sería entonces 4 por pi por r por la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado. Y listo. Me van a decir que no parece sencillo. Lo que pasa es que en estos ejercicios de optimización lo que ustedes van a ver la mayoría de las veces es que realmente no se enfocan completamente en las derivadas. Las derivadas son simplemente un paso para saber una información, la cual ya vamos a explorar más adelante. Sin embargo, como pueden ver, simplemente es un análisis geométrico. Al fin y al cabo, pues eso es, en eso se basó la esencia de la matemática, en la geometría. Ahora bien, empecemos entonces con el inciso C. Expresa el volumen del cilindro como función de R. Perfecto. Ahora hacemos el mismo proceso lógico. ¿A qué es igual el volumen del cilindro? Pues ahora vamos a hacer el mismo proceso lógico. ¿A qué es igual el área de un círculo? Muy fácil. Pi por r al cuadrado. Ahora muy simplemente vamos a expandir esa área por la altura h. Entonces sería simplemente multiplicarlo por h. Ahí encontramos la fórmula. Ahora bien, nos lo están pidiendo otra vez en función de r. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a simplemente reemplazar h. Entonces vamos a decir que el volumen del cilindro es igual a pi por r al cuadrado por h. ¿A qué es igual h? Lo tenemos ahí. H es igual a 2 por la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado. Háganse de cuenta que en la matemática nosotros somos traductores. Lo que hacemos es que nos dan algo, nos dan este texto que significa algo y nosotros lo pasamos a un idioma que nosotros comprendamos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, acá no sabemos qué es h, no sabemos qué es r, y lo que estamos haciendo es traducirlo hasta que nos dé algo que para nosotros sea coherente. En la matemática hay cierto tipo de cosas lingüísticas, como por ejemplo los iguales. Los signos de iguales son una afirmación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Básicamente nos afirman que lo que está de un lado es igual a lo que está del otro lado. Ahora bien, si nosotros alteramos esto de cualquier manera, así como lo hace un traductor, ¿cierto? Pasa las palabras
formadas de cierta manera en un lenguaje y las pasa a su lenguaje, pero al fin y al cabo, mientras exprese lo mismo que expresaba en un inicio, pues no importa. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque vamos a hacer un proceso que es básicamente eso, traducir. Vamos a alterar esto de manera que para nosotros sea más fácil de manejar en un futuro. Entonces vamos a coger primero que todo y vamos a multiplicar esto acá. Y vamos a decir 2 por pi. Tenemos r al cuadrado por esta raíz de acá. Lo que vamos a hacer es introducir el r, este radio de acá, dentro de la raíz. Muy fácil. Si r al cuadrado, para que esté dentro de la raíz, si se multiplica con esto, pues para que esté dentro de la raíz, pues tendría que ser r al 4. Porque r a la 4 multiplicado por esto dentro de acá, si separamos una multiplicación de, o sea, una raíz multiplicada dentro, si separamos esa multiplicación, r a la 4, pues nos da la raíz cuadrada de r a la 4, pues nos da r al cuadrado. Entonces sigue siendo lo mismo. Por ende, podemos hacer eso. Entonces vamos a decir que 2 por pi es igual a la raíz cuadrada de... Cuando pasamos ya r al cuadrado acá, podemos hacer simplemente lo siguiente. Nos queda la raíz cuadrada de... Cuando multiplicamos esto acá adentro, ya recordemos que no es un r al cuadrado, sino un r a la 4. Entonces nos quedaría 16 por r a la 4 menos multiplicación de dos potencias, pues es simplemente una suma de las mismas. Entonces básicamente sería r a la 4 por r a la 2, pues sería 4 más 2, 6. Entonces nos daría r a la 6. Y listo, véanlo ahí. Ahí nos queda el volumen del cilindro expresado en términos de r. Ahora bien, aquí sí llegamos a la genialidad de lo que Sir Isaac Newton nos quiso mostrar con su sistema de derivadas. Que dato curioso, ni siquiera la llamada derivada. Sabemos que la derivada es, por decirlo así, la pendiente de la recta tangente, es cruzar una línea y ver básicamente qué tanto crece la función en ese punto. Ahora bien, imaginémonos de la siguiente manera. Estamos en una montaña rusa, con los ojos cerrados. No vemos en qué punto de la montaña rusa estamos, pero aún así seguimos en la montaña rusa. Estamos subiendo poco a poco en esa montaña hasta que en cierto punto nos quedamos quietos, dejamos de acelerar. Y en cierto punto, después un poquito avanzando, volvemos a acelerar hacia abajo. Sabemos entonces por intuición que en ese punto en el que nos quedamos quietos un momento para luego volver a acelerar pero hacia abajo, es por ende lógica que llegamos al punto máximo de la montaña rusa y que luego descendimos hasta abajo. Es lo mismo el proceso lógico que hacemos para hallar este tipo de problemas, para optimizar este tipo de sistemas. Básicamente vemos a través de la derivada en qué punto, cómo vamos subiendo en ese punto. Es como, por decirlo así, sentir esa fuerza que nos está empujando hacia arriba en esa montaña rusa y luego sentir ese parón para luego sentir hacia abajo. Ese parón, si lo comparamos con la velocidad, pues sería cuando esa derivada sea una línea recta, que significa que su pendiente es 0, o sea que la derivada es igual a 0. Y luego pues simplemente la recta tangente o la pendiente va hacia abajo. Vamos entonces ahora sí a utilizar derivadas para derivar esta función. Vamos a agarrar entonces nuestra función. En este caso no vamos a poner el volumen del cilindro, sino que vamos a poner que el volumen en función del radio, la derivada de esto va a ser entonces igual a la derivada de la función que tenemos anteriormente. Ahora, derivemos ahora sí. Ahora bien, para la derivada de esto ustedes podrían ir de dos maneras. Podrían hacer una derivada de productos en cuanto a estos dos de acá y derivar esto con una raíz, pero a mí me da mucha pereza hacer eso. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Recordemos que una raíz de x es lo mismo que decir x elevado a 1 sobre 2. Si esto es así, pues es muy sencillo. Vamos a tener en cuenta esto como si fuera x sobre 2. Sin embargo, cuando derivamos sabemos que tenemos que también multiplicar por la interna o la derivada, por decirlo así, de x. Vamos a decir que esto es igual a lo mismo que decir 2pi por, entre paréntesis, 10r4 menos r6, todo multiplicado a la 1/2. Ahora, si bajamos este exponente a multiplicar, como lo sería simplemente una derivada de exponentes, nos multiplica el 1/2 por el 2 se multiplica por el 1, 2 sobre 2 es 1, entonces se cancela, básicamente nos queda que pi, el pi lo vamos a dejar solito, aparte, y vamos entonces a decir, 16 nos quedaría entonces, como es una derivada de exponentes, pues simplemente nos queda el exponente menos 1, 1/2 menos 1 pues es menos 1/2, y sabemos muy bien que cuando nosotros tenemos, digamos, x elevado a menos n, a menos exponente, esto es lo mismo, recuerden, es lo mismo que decir x, 1 sobre x a la n, ¿sí? Entonces básicamente vamos a aplicar esto mismo acá, entonces nos quedaría la raíz cuadrada, porque pues al fin y al cabo, les vuelvo a decir, esto nos quedaría 16r, esto mismo,
a la 1/2, positivo, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que decir una raíz, entonces lo vamos a volver a raíz sobre. Ahora sí, vamos a aplicar lo de la interna. ¿Cuál sería la interna de esto? Pues muy simple. 16 pasa a ser 64, que le multiplicamos el 4 por 16 es 64, r 4 menos 1 3, menos r es el 6, va a multiplicar 6, r, y 6 menos 1 5, ¿listo? Esta sería la interna. Entonces básicamente nos queda que 64 r a la 3 menos 6r a la 5. Ahí está nuestra derivada. Sin embargo, todavía falta el punto que nosotros estábamos hablando anteriormente. Igualamos esto a 0. Perfecto. Ahora sí, vamos a hallar ese punto del cual estábamos hablando anteriormente. Ese punto en el que el radio y la altura nos dan el volumen óptimo. Ahora bien, podrían hacer acá el proceso, digamos, de despejar y toda la vuelta, pero vamos a hacerlo de una manera más lógica y sencilla. Sabemos que si tenemos una fracción, la única manera de que esa fracción nos dé 0 es que el numerador sea igual a 0, ¿cierto? La única manera de que a sobre b sea 0 es que a sea 0, ¿cierto? Porque si b, tratando esto como un límite, porque es una derivada, pues nos daría infinito o menos infinito, ¿cierto? Y a menos que pues obviamente los dos sean 0, que ahí tendríamos una indeterminación y tendríamos muchos problemas, pero este no es el caso. Entonces vamos a simplemente, de una manera más sencilla, vamos a agarrar el numerador, lo vamos a igualar a 0 y ahora sí lo vamos a procesar independientemente. Entonces vamos a decir 64 r al cubo menos 6 r a la 5 es igual a 0. Acá yo veo un factor común, ¿cierto? Entonces vamos a decir r a la 3 podría ser nuestro primer factor común. Y nuestro segundo factor común va a ser 3, porque pues 64 no es divisible ni por 6 ni por 3. Entonces vamos a dar acá 2 r a la 3 multiplicado. ¿Cuánto tengo que multiplicar 2 para que me dé 64? Muy simple. Y pues r al cubo ya quedaría ahí. Menos, acá pues simplemente sería 3 r multiplicado. Me faltaría, ¿cuántas veces tengo que sumar a 3 para que me dé 5? Pues simplemente sería 2. Y esto igual a 0. Ahora bien, como sabrán, acá solo hay dos posibilidades de que esta ecuación de acá me dé 0. De que este término de acá sea igual a 0 o de que este término de acá sea igual a 0. Ahora, la única manera de que este término de acá sea 0, de que 2 por 3 al cubo sea 0, es que r sea 0. Y eso sería imposible. Recordemos, estamos trabajando con medidas, estamos trabajando con espacios, dimensiones de la vida. Un cilindro de radio 0, pues eso es imposible, ¿sabes? Entonces vamos a descartar esta opción como inválida. Vamos a dejar simplemente entonces esta como la única opción viable, de que 32 menos 3 al cuadrado sea igual a 0. Y aquí la cosa ya es más sencilla. Vamos a hacer un despeje rápido. Vamos a decir que r al cuadrado va a ser igual a, restemos 32 a ambos lados, perfecto, 32. Vamos a dividir 3 a ambos lados, perfecto, acá queda 32 sobre 3. Y como les dije antes, vamos a manejar siempre el despeje positivo, entonces en este caso nos queda que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 32 sobre 3. Finalmente muchachos, llegamos a ese punto óptimo en el que el radio nos da la mayor cantidad junto con la altura para que nos dé la mayor cantidad de volumen en este cilindro. Ahora bien, sabemos lo que es el radio. Vamos entonces a averiguar realmente lo que es también la altura, y la altura pues ya la tenemos acá. Tenemos que la altura es igual a 2 por la raíz cuadrada de 16 menos r al cuadrado, y el r al cuadrado pues ya lo tenemos acá. Si r es igual a esto, pues entonces ya tenemos acá que r al cuadrado es igual a eso, entonces vamos a utilizar esta de acá. Entonces vamos a decir lo siguiente: h nos va a ser igual entonces a 2 por la raíz cuadrada de 16 menos 32 sobre 3. Como les digo, siempre mantengamos todo igual. Como esto es un valor entero y lo estamos retando a una fracción, pues simplemente multipliquemos ese valor entero por 1. Solo que ese 1 lo vamos a expresar de una manera muy extraña. Ese 1 lo vamos a expresar como un 3 sobre un 3, porque pues 3 sobre 3 es 1, ¿no? Entonces vamos a multiplicar ese 16 por ese 3 sobre 3. 16 por 3 nos da 48 sobre 3. Entonces por ende queda manejable, queda con el mismo denominador. Y 48 menos 32 pues nos da 16. En ese caso nos daría que esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de 16 sobre 3. La raíz cuadrada de una fracción es la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz del denominador. Entonces muy simple, vamos a decir que 2 igual a 2 sobre 4, que la raíz cuadrada de 16 es 4, sobre la raíz cuadrada de 3. Y listo. Ahí tenemos nuestros dos valores. Tenemos nuestro h, nuestra altura y nuestro r. Estos dos valores
multiplicados en esta fórmula de acá arriba, pi por r al cuadrado. ¿Qué es r al cuadrado? Esto de acá, 32 sobre 3, multiplicado por h, 2 por 4 sobre raíz de 3. Eso me da la cantidad, por decirlo así, el volumen más óptimo de mi cilindro. Como magia, ¿no? Ahora bien, si hacemos precisamente esta multiplicación de acá que nos da el volumen del cilindro, nos daría que aproximadamente el radio es 3.26, la altura es aproximadamente 4.62, nos daría que 3.26 al cuadrado multiplicado por pi, multiplicado luego por 4.62, nos da un total de 154.25 y un montón de decimales más. Básicamente ese sería el valor del volumen, ese es nuestro volumen más óptimo. O sea, no hay una combinación de altura y radio que nos dé un valor más alto, que nos dé un volumen más amplio. Ese es el valor máximo que encontramos con todo este proceso. Aquí eso de derivar al final e igualar a cero parece magia, ¿cierto? Es muy simple. La lógica que nos llevó ahí es bastante simple, de hecho. Sin embargo, esto no es algo que se aplique el 100% de las veces, ¿sí? De hecho, es muy curioso porque esto no lo afirmó un matemático de profesión. De hecho, fue un abogado francés que era matemático en sus tiempos libres, básicamente por pura diversión, aunque incluso fue halagado por el mismísimo Isaac Newton en una de sus cartas. Este personaje era Pierre de Fermat, que afirmó que si una función f de x tiene un máximo o un mínimo local en un punto C, y si la función es derivable en ese punto, entonces la derivada en ese punto es obligatoriamente f de x es igual a 0, o la derivada de f de x es igual a 0. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, una función de este tipo, valor absoluto de x, como sabrán, la gráfica de esta función es la siguiente. Entonces, una flecha. En ese caso, si yo quiero derivar ese punto máximo, si yo quiero hallar este punto máximo igual a 0, pues me va a ser imposible, porque como ustedes lo entenderán y como lo dice mismo esta afirmación, ese no es un punto derivable, porque es un punto anguloso, cosa que si ustedes tienen en cuenta los criterios de derivadas, pues esto es imposible de derivar, la derivada ahí no existe porque es un punto anguloso, ¿cierto? Entonces en este caso, pues ¿cómo lo haría? Acá lo maravilloso de eso es que nos dice que si tiene un mínimo, un máximo local en ese punto 6 y la función es derivable, entonces sí se aplica lo que estamos hablando, pero si no es derivable no se aplica. Esto también aplica para funciones como por ejemplo polinomios de grado 3 o x al cubo, ¿cierto? En el cual la función, si ustedes no mal lo recuerdan, es una función más o menos así, así, ¿cierto? Entonces en este punto, que es un punto que normalmente en matemáticas se llama punto de silla, es un punto en el que si nosotros lo derivamos por acá, pues la derivada, pues, o sea, la recta tangente va a ser 0. Sin embargo, ese no es un máximo, tampoco es un mínimo. De hecho, esta función no tiene ni máximo ni mínimo. Entonces, en ese caso, pues obviamente es lo que decíamos anteriormente en el bucal F. Y si la función es derivable en ese punto, entonces la derivada de ese punto es obligatoriamente f de x0. Este tipo de errores o falsos positivos, que en realidad son 3 de los errores que se puede llegar a cometer, es los errores que precisamente Pierre de Fermat, con su increíble intuición matemática, nos ahorra con este teorema. Entonces ténganlo mucho en mente, aunque pues los ejercicios que nos ponen normalmente son realmente fáciles, entonces pues podemos hacer lo normal, no simplemente derivar y igualar a 0. Al fin y al cabo la mayoría de veces son funciones bastante simples. Bueno, teniendo en cuenta que esto es una asignación hecha por mi profesor de cálculo y que tengo que hacer 2 ejercicios de prueba, y teniendo también en cuenta que el primero me tardó 27 horas en hacerlo en el tablero, vamos a hacer el segundo de una manera más gráfica y dinámica con la herramienta de Manim, que es una herramienta en Python para poder hacer animaciones matemáticas pues, de una forma más fluida y elegante. Entonces empecemos con el segundo ejercicio. Nos dice que un observatorio debe tener la forma de un cilindro circular recto rematado por una bóveda hemisférica con un volumen total de 18 pi metros cúbicos, ¿cierto? Entonces nos dan los incisos A, B y los subíndices en B, 1 y 2. En el índice A nos dice que exprese la altura h del cilindro en función de r y que bosquejemos su gráfica. En el inciso B nos dice que si la bóveda hemisférica cuesta el doble por metro cuadrado que el muro cilíndrico y si el metro cuadrado de muro cilíndrico cuesta A pesos, entonces el primero es que exprese el costo del observatorio en función de R o función del radio. Y el segundo es que cuáles son las proporciones más económicas, es decir, cuáles deben ser las dimensiones del observatorio para que el costo sea mínimo.
teniendo que el observatorio de volumen fijo 18pi, el paso 1 pues es muy sencillo, es plantear la ecuación sumando el volumen del cilindro y la media esfera, pero tener dos variables, el radio y la altura, es como un dolor de cabeza, ya lo dijimos anteriormente, así que pasamos todo de un lado y despejamos la altura h para que quede dependiendo únicamente del radio. Listo. Ahora, como ven en la gráfica, esto es bastante lógico. A medida que el radio crece, la altura tiene que bajar para mantener el mismo volumen, limitando nuestro radio a un máximo de 3 porque después para ahí se va para abajo y no nos sirve para nada. En el paso 2 tenemos los costos, sumamos el área del muro del cilindro más el área de la cúpula, recordando que pues el techo cuesta el doble. Sustituimos la altura que encontramos antes y tiki, tenemos nuestra función de costo. En el paso penúltimo, el paso número 3, es donde entra la magia de Fermat, que les conté anteriormente. Derivamos la función de costo y luego la igualamos a 0 para encontrar el mínimo absoluto. Hacemos un poco de álgebra básica, cruzamos variables y descubrimos que el cubo de nuestro radio ideal debe ser de 27 sobre 4. Teniendo en cuenta que eso es una raíz cúbica, pues simplemente 27 sería 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces ahí está, sería 3 sobre raíz cúbica de 4. En el paso final tomamos el valor que sacamos antes, lo regresamos a nuestra primera relación inicial entre altura y radio, resolvemos las fracciones y la matemática nos da la respuesta definitiva para que el observatorio sea lo más barato posible, que es que su altura debe ser exactamente el doble de su radio. ¿Y cuál es el radio? Pues ya lo sacamos anteriormente, pero esta vez no les voy a dar su valor aproximado porque pues para algo tienen calculadora.